Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020 y estamos en vivo en los diálogos en cuarentena promovidos por el CINEP, Programa por la Paz. Son las 4 de la tarde en este momento, hora Colombia, 6 p.m. en Argentina y 3 de la tarde en Costa Rica, desde donde nos saludan a esta hora nuestros invitados e invitadas, con quienes vamos a conversar en la tarde de hoy acerca de la educación en los tiempos del post-COVID. Nos acompaña para la moderación Luis Guillermo Guerrero Guevara. Él es director del CINEP Programa por la Paz, donde trabaja hace 32 años. Él es licenciado en Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios en Filosofía de la Fundación Universitaria San Alfonso de Bogotá, también doctor en Educación y Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle, en Costa Rica, y magíster en Educación Rural, en Desarrollo Rural, perdón. Además, desde San José, Costa Rica, nos acompaña la doctora Cruz Prado Rojas, doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica, con maestría en Comunicación de la Universidad para la Paz de Costa Rica y egresada de Derecho de la misma universidad. La doctora Cruz Prado es además directora del doctorado en Educación de la Universidad de La Salle en Costa Rica. Y desde Argentina nos acompaña Denise Nakmanovich. Ella es epistemóloga, doctora por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, máster en metodología de la investigación científica de la Universidad Belgrano en Argentina y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. En el caso de todos nuestros invitados, estoy omitiendo varios de sus títulos que son muy extensos para poderles dar paso, y bueno, lo mismo haré con el profesor Carlos Maldonado. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque en Colombia. Es también doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina y postdoctor de la Universidad de Pittsburgh. También tiene estudios en Rumania, en la Universidad Nacional del Altiplano Pluno en Perú. Les doy entonces la bienvenida a nuestras invitadas, a nuestros invitados, y antes de darle el paso a nuestro moderador Luis Guillermo Guerrero, anunciarle a nuestro público que estamos en vivo en Facebook, en el Facebook del CINEP, Programa por la Paz, y también nos pueden seguir los comentarios y cubrimiento que vamos a hacer de esta rica conversación en las redes sociales de CINEP, en Twitter, en @CINEPPP particularmente. Y pues, como saben, estamos todos desde nuestras casas en esta cuarentena, así que les pedimos su comprensión con algún tipo de asunto técnico que pueda ocurrir, y sobre todo nuestra gratitud por acompañarnos. Luis Guillermo Guerrero Guevara, entonces, bienvenido, y estamos contigo en estos diálogos en cuarentena. Hola, esperamos a Luis Guillermo. Buenas tardes. Estamos en este diálogo en cuarentena, que lo hemos titulado Educación en tiempos de post-COVID-19. Tenemos 3 expositores de lujo. Catalina nos acaba de presentar alguna información sobre sus vidas. ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Yo quiero decir lo siguiente. Pues para mí es un gusto facilitar esta conversación y decirle a toda la audiencia, verdad, que sean bienvenidas y bienvenidos. Denise, Cruz y Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y sin más preámbulos, pues los invito a conversar. Cuando menos lo esperábamos, el virus apareció. Así inicia un texto de un querido amigo nuestro, de los 3 y de mucha gente más, Óscar Asmitia, y tituló ese
es escrito Repensando la educación desde la crisis. Coincidimos con Oscar en que la pandemia del COVID-19 era imaginable, pero no era predecible. No sabíamos cuándo ocurriría. Llegada la pandemia, también la incertidumbre aparece frente al futuro inmediato, pero también frente al mediano y largo plazo aparece como una gran sombra de inestabilidad y de miedo incluso. La gente se siente constreñida en su libertad, posiblemente también en su autonomía, llega hasta allá. La capacidad de decidir queda también limitada, pero igualmente se exacerban y se hacen más visibles las desigualdades y los derechos vulnerados. Los niños y niñas, los jóvenes, no pueden volver a encontrarse en los contextos educativos cotidianos, en la escuela, en la universidad, en sus rumbas, en sus cosas, en sus paseos. Se interrumpen los procesos pedagógicos presenciales, se cierran muchas veces las instituciones, quedan solas y en consecuencia aparecen altos costos sociales y económicos. Las familias y las políticas educativas, pues ciertamente que no estaban preparadas para este cambio súbito. Y de un día para otro el escenario de aprendizaje queda atrapado en estas plataformas de aprendizaje digital que ya veníamos, digamos, entrenando o usando, pero quedan constreñidas allí, a ese espacio del computador, posiblemente con marcadas ausencias de calidad y de acceso muy desigual, porque los que tenemos acceso al Internet, pues nos va bien, pero los que no tienen acceso no les va tan bien, quedan aislados. No hay energía, no hay computadores, no hay mediaciones digitales, digamos, fuertemente trabajadas. Se elevan las tasas de abandono escolar, posiblemente se van a elevar, y las dificultades económicas de las familias pues hacen que ocurra una migración de estudiantes de la educación privada a la pública. Dicen algunos que eso va a pasar con fuerza. En este contexto de pandemia, pues no se han dejado de esperar las políticas de seguridad y de control sobre la ciudadanía. Muchas veces aquí en Colombia, por lo menos con nuestro conflicto armado que todavía no cesa, las políticas de control son muy fuertes en términos militares. Entonces, por ejemplo, se están haciendo episodios y momentos y territorios donde están haciendo una intervención muy fuerte con el tema de la coca. Entonces, la erradicación forzada en medio de la pandemia. Los niños no pueden estudiar, no pueden ir a la escuela y lo que ven allí también es sus casas infiltradas por el peso de una erradicación forzada. Cosas de estas que para los ciudadanos pues es vulneración de sus derechos, limitaciones de la protesta social, de las garantías y derechos ciudadanos en general. Denise, Carlos y Cruz, en este orden vamos a hablar. Yo quisiera invitar a Denise y a Carlos y a Cruz a conversar sobre esta realidad y sus implicaciones para la educación en tiempos de post-COVID-19. Cada uno de ustedes, unos 15 minutos de conversación al principio. Primero Denise, luego Carlos y luego Cruz. Y les indicaré cuando falten unos pocos minutos, 2, 3 minutos, para que redondeen sus ideas en esta primera intervención. Y luego, pues la gente va a estar participando también en el chat con sus aportes, percepciones o algunas preguntas. Muchas gracias. Denise, tienes la palabra, por favor. Abrir el micrófono. Bien. Buenas tardes a todos. Un placer realmente tener la posibilidad de conversar con queridos amigos y colegas también. Así que creo que una de las cosas que me gustaría que pensáramos es que todavía no estamos en el post-COVID y tampoco tenemos la menor idea de cuándo va a llegar. Y algo muy interesante de lo que está ocurriendo es que las inercias culturales se han parado, como se han parado una parte importante de las máquinas productivas,
y todo lo que parecía imposible ocurrió. Y a pesar de la calamidad, de los ya cientos de miles de muertos que se ha cobrado esta pandemia, la vida continúa. Pero quiero poner el eje, el centro de gravedad, diría inclusive, en la cuestión de la vida. La vida no para. En algún momento la de cada uno de nosotros, lamentablemente, terminará, pero la vida en conjunto, que no es propiedad del ser vivo, continúa. Y creo que esta pandemia nos da la posibilidad, ojalá la tomemos, porque una cosa es tener la posibilidad y otra es hacerla existir, de reflexionar sobre, para empezar, los motivos de esta pandemia, porque la gran mayoría de la dirigencia mundial se ocupa muy especialmente de eludir la conversación crucial de cómo llegamos aquí. No solo era imaginable y previsible, sino que estaba anunciada. Lo que no sabíamos era la fecha. Y este anuncio, que se hizo desde muy distintos lugares, tiene que ver con lo que viene ocurriendo desde hace décadas, con esto que se haya dado en llamar globalización y que es un sistema mundial de depredación que ha llevado a la deforestación de parte importantísima del planeta, a la industrialización del agro, destruyendo una cantidad inmensa de ecosistemas, disrumpiendo otros y haciendo que cierto tipo de virus que tenían un ecosistema donde habitaban y donde todos estaban adaptados a la convivencia en él, pasaran a nuestro ecosistema, el ecosistema humano, y generaran no solo esta pandemia, sino la anterior del ébola, del H1N1, etc. Entonces, creo que una de las cuestiones claves es no permitir este discurso mágico de una desgracia acaecida por motivos que depende del obispo o del político, pueden ser desde un castigo divino hasta un problema de una guerra absurda, sino comprender que esta enfermedad del COVID es uno de los síntomas de una enfermedad más amplia y también global, que es la productivitis. Y creo que en particular en la educación es un espacio tanto para ver los estragos de esta noción de productivitis, porque así como se ha industrializado el campo, la megaproducción, la megaminería, la devastación de los sistemas, etcétera, las megagranjas que son centrales en la producción de este tipo de pandemias, también se está intentando mercantilizar definitivamente y llevar el modelo empresario a la educación. Entonces yo creo que esta pandemia nos pone ante una situación de una encrucijada civilizatoria y que uno de los elementos que podemos tomar para considerar es lo que ha pasado también con los sistemas de salud, que vienen siendo muy fuertemente dañados por esta construcción del sistema financiero mundial con el criterio de eficiencia. Uno de los mejores trabajos que he leído en este tiempo decía precisamente eso. ¿Qué pasa? Que los países ricos han tenido las peores performances del mundo en relación a la pandemia, sin hablar desde luego de los Estados Unidos, pero la gran mayoría de los países de Europa, etc. Y es que efectivamente sus sistemas de salud son eficientes, porque la eficiencia es un criterio que se construyó en función de las necesidades de ganancias desmesuradas de una ya cleptocracia
global que se ha apropiado de las energías de todos la vida en el planeta. Y entonces, si vemos lo que nos está pasando con los sistemas de salud, su incapacidad de atender las necesidades sanitarias, no es porque le falta eficiencia, es porque le sobra. Y si vemos lo que puede pasar al sistema educativo, si entramos dentro del chantaje de las corporaciones para su virtualización, ¿no? Las tecnologías son instrumentos válidos, valiosos, necesarios. En este momento nos estamos comunicando a través de Internet, utilizando una plataforma, etcétera, pero la vida se entrama en los territorios geográficos, en los territorios vinculares, en los territorios del encuentro vivo de las personas, las plantas, los animales, que entre todos generamos una red convivencial. Entonces yo creo que en relación a la educación, muy rápidamente, voy a tener que ser muy sucinta, podría hablar de una educación moderna, de eso que Bauman llama la modernidad sólida, con un modelo educativo básicamente mecanicista, que fue desvitalizando la educación en el sentido de construir una currícula fundamentalmente centrada en una construcción intelectual y disociada de las prácticas sociales, vitales y comunitarias. La modernidad líquida no ha hecho más que empeorar enormemente este panorama. Y una de las dificultades que tenemos es que en el mundo educativo, frente a esta destrucción que viene de las manos de las corporaciones para la educación, y que viene sobre todo con el proyecto de virtualizar toda la educación y globalizarla, por lo tanto, muchas de las defensas tienden a proponer una vuelta o una mirada idílica de la educación moderna. Y lo que yo quiero proponer que pensemos y sobre todo que hagamos, que construyamos, es una ruptura con esta mirada moderna también, de tal modo de construir sistemas educativos ligados a las comunidades, a la construcción colectiva, a las necesidades que estas comunidades presentan, en vez de construir un presunto conocimiento universal. El conocimiento nunca es universal porque la vida no es universal. La intelectualización puede llegar a tener ámbitos muy amplios de universalización, según las armas logren conquistas mayores o menores, y la mayor universalidad se ha dado en la educación con la colonización. Por eso creo que el aspecto central para pensar hoy la salida de esta situación catastrófica para la humanidad, estamos ya muy cerca de los 500.000 muertos en el mundo, y en muchos casos ya hay rebrotes, y en muchos otros están saliendo de las cuarentenas y empezando los rebrotes, tiene que ver con volver a comprender las formas en que la vida y la convivencia se producen y ligar los procesos educativos a estas necesidades de la vida territorial, de la expansión de la potencia colectiva y no de criterios de producción abstractos que son los que se han manejado en las últimas décadas en la educación. Creo que el chantaje combinado de las corporaciones tecnológicas, por un lado, aliadas sobre todo a las organizaciones internacionales del comercio y a sus famosas pruebas como la prueba PISA, que lo que hacen es construir un modelo educativo basada en las presuntas e imaginarias necesidades
de un supuesto empleo que prevén estas organizaciones económicas. Creo que una de las cosas realmente notables es lo poco que se denuncia en el mundo que las pruebas PISA las realiza las OCDE, que es la Organización del Comercio. ¿Desde cuándo una organización del comercio está capacitada para definir los modos en que tenemos que educarnos? Y al mismo tiempo se deshabitan los lugares comunitarios para la construcción de prácticas educativas que desde esta mirada, lejos de volver a los modelos de transmisión de conocimiento, tienen que empezar a cultivar activamente la investigación situada en todos los ámbitos y desde todos los distintos modos que cada nivel educativo pueda proveer en conjunto con un proyecto comunitario. Para sacarlo un poco de estos términos tan generales, nosotros, hablando de la vida, en todos los currículums de todos los países tenemos la materia biología. Pero en prácticamente ninguno hay primeros auxilios. De tal manera que los niños y jóvenes pueden, y se les exige que sepan de memoria todo tipo de taxonomías y reinos donde ubicar animales, pero no saben ni poner una curita, ni desinfectar una herida, ni curar un animal, ni reconocer las especies vivientes o cultivar o generar una huerta. Creo que... Te quedan 2 minuticos para que redondees. Gracias. Excúsame. Perfecto. Creo que hay hoy toda una mirada en las ciencias, en las humanidades, en los colectivos de activistas en todo el mundo que están empezando a comprender la importancia de poner la vida en el centro. Y en este sentido, para la educación, poner la vida en el centro es revitalizar. Y revitalizar no es una consigna abstracta, sino que tiene que ver con una construcción activa, participativa, comunitaria y significativa de una educación centrada en la investigación para promover una mejor convivencia situada, territorial y en todo caso a través de las redes de construcción de lo común ir generando un ámbito más amplio y más rico, porque esta no es una mirada provinciana, pero es una mirada capaz de reconocer las situaciones locales. Y creo que todas las propuestas que vienen de la mano de las corporaciones educativas siguen funcionando con el modelo de estos currículums universales completamente disociados de las necesidades de las comunidades, de los valores que van a poder promover una vida en común. Muchas gracias, Denise. Nos invitas pues entonces a un cambio, diría yo, de paradigma fuerte o paradigmas en la educación, porque son muchas culturas y son también muchos pueblos y territorios desmontando desde allí ese planteamiento universal de la educación y poniéndonos en una educación desde y para la vida, si puedo interpretar bien lo que has dicho. Por eso también hemos invitado a Carlos Maldonado a que nos haga también aquí una elaboración desde lo que tú has visto en este momento, Carlos, y te invita a este momento de la historia, llamémoslo así, especial, ciertamente que es especial por lo menos. No sabemos qué va a pasar, no estamos en post-COVID todavía largo, estamos en el COVID y su desarrollo. Y invitarte, Carlos, a que nos participes de tus pensamientos y de tus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Guillermo. Yo creo que la crisis que estamos viviendo no es una crisis en general de la vida,
sino es una crisis de esa vida anclada en una estructura de pensamiento y un estilo estándar que es, podemos llamarla globalización, sistema de libre mercado, sistema productivista, etcétera. Presento disculpas, yo soy optimista. Es la crisis de un sistema de vida que se corresponde con 2500 años de la civilización occidental. Y como soy optimista, lo que estamos viviendo es una seguidilla de errores dramáticos de esta civilización que se llama a sí misma Occidente y que se equivocó de manera radical. Permíteme, por favor, una metáfora como si fuéramos pediatras, por ejemplo. Hay bebés que nacen sanitos, sanos, y hay bebés que nacen enfermos. Occidente nació enferma. Y lo que hemos estado viviendo los últimos 2500 años es un bebé que nació enfermo. De todas las civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Olmecas, toltecas, indios, egipcios, muiscas y demás. La civilización de más corto plazo de todas, y es muy interesante esto porque un rasgo biológico en cualquier especie, incluidos los seres humanos, de éxito es la longevidad, lo que en términos humanos podemos decir esperanzas y expectativas de vida. De todas las civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad, la más breve es Occidente. Entró en un callejón sin salida y mira el problema en el que se encuentra. Entonces, creo que el virus, el COVID-19, no generó una crisis en la vida, el sistema de vida, sino en ese sistema que viene, y la historia es muy, muy amplia, muy prolija, ¿cierto? Con la crisis medioambiental. Yo no soy pesimista, la catástrofe ambiental, el sistema de consumo, hiperconsumo. Yo no creo en ese discurso, pero la crisis de valores y demás. El diagnóstico es muy amplio y muy rico. Creo que el confinamiento, unos países más, otros países menos, llevamos 3 meses, no importa exactamente la cifra, y es sorprendente que en 3 meses se produce ese sentimiento que yo creo que es falso de desasosiego y de pesantez, de gravedad, de crisis, cuando en la vida de una persona, en la vida de un pueblo o una sociedad y en la vida de la familia humana, 3 meses, métele 6 meses, métele 8 meses, es verdaderamente poco y nada. Entonces, el capitalismo es un sistema que piensa en términos de eficiencia, eficacia, consumo y productividad. Y esa no es una idea mía, ¿cierto? Varios autores, uno de ellos Wallenstein, pero no me interesa particularmente referirme a este o aquel más, ha puesto de manifiesto que los pueblos, las culturas, las civilizaciones se miden por una cierta densidad temporal. Y la densidad temporal del capitalismo, lato sensu, ya sea en el sentido económico, ya sea en el sentido político, ya sea en el sentido psicológico, emocional, es muy baja, es una densidad temporal muy baja. Y entonces la crisis que produce verosímilmente del sistema productivo, verosímilmente de los sistemas de consumo y demás, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, es verdaderamente nada, porque, y doy un paso hacia adelante, pensar la vida es pensarla a largo plazo, a muy largo plazo. Eso es muy interesante, ¿cierto? Implica una larga duración inmensamente más amplia, por ejemplo, que la de la longue durée de Brodel y cosas por el estilo. De suerte que el coronavirus no es la crisis, es el resultado de una seguidilla en el lenguaje de complejidad. Eso se llama cascadas de errores. En el lenguaje de complejidad eso se llama fenómenos de percolación, ¿cierto? Es un término nuevo para algunos de nosotros. En español, también en inglés, de percolación, ¿cierto? Y lo que esto significa es que cuando hay un error, hay una cascada de errores.
Y entonces el tema apasionante es que no es posible atender a la crisis del coronavirus sin pensar al mismo tiempo, y esto es verdaderamente escandaloso y es solo una ilustración, que en todos los países del mundo, así, prácticamente, ¿cierto? El primer renglón de gasto es seguridad y defensa. Y eso, como dicen las viejitas, no tiene perdón de Dios, ¿cierto? Todos los gastos que han sido desplazados a segundo lugar, políticas sociales, educación, vivienda, etcétera, porque eso es el capitalismo y eso es Occidente. Occidente nunca supo de tiempo a largo plazo ni de vida, y el producto, hablando como los ingenieros industriales, el producto mejor acabado de Occidente es el capitalismo, ¿cierto? No estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es un hecho. Consiste en descontar el futuro, descontar, ¿cómo se llama? La muy amplia duración que somos los sistemas vivos. Los virus forman parte de la ecología de la vida, ¿cierto? Ese es un tema biológico del que me he ocupado en otras conversaciones, en otros espacios. En ese momento no quisiera profundizar aquí. Pero con respecto a la educación, quisiera decir dos cosas de manera puntual. Uno, el, el confinamiento nos obligó a los que somos nativos digitales y a los que no somos nativos digitales a entrar en el siglo XXI. Literalmente estamos haciendo, incluso a marchas forzadas, el tránsito de un mundo analógico a un mundo digital. Y este elemento es muy importante. No tengo tiempo. Podría hablar de biología, podría hablar de biología, sistemas y cosas como esas. Los sistemas vivos son esencialmente digitales, no analógicos. Pero digo, no tengo tiempo para profundizar esa idea. Entonces, nos obligó a entrar al siglo XXI, ¿cierto? Y en el siglo XXI tenemos esta experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Esta experiencia de convivencia que manifiestamente es novedosa para todos nosotros, ¿cierto? Fallan los sistemas computacionales, falla el Internet, la empresa que suministra este tipo de cosas y demás. Hay un problema puntual, no es el más importante, pero es evidente para quienes nos manejamos en el mundo de la educación, y es que pareciera haber una tendencia generalizada a que los estudiantes, uno, se copien en los exámenes que tienen o van teniendo, o dos, a que los profesores desarrollen una angustia por el control para evitar la copia. Y eso es expresión de lo que significa la estructura mental del capitalismo, ¿cierto? Eficiencia, eficacia y en el caso de la educación, resultados. Me parece perverso que los estudiantes se preocupen manifiestamente por la nota, ¿cierto? La preocupación por la calificación, la preocupación de los profesores, colegios y universidades por el plagio y demás, ¿cierto? Es el resultado en el contexto educativo de productividad, eficiencia, eficacia, crecimiento económico, consumo y demás. Lo que pone de manifiesto esta crisis es que nunca se le puso, y particularmente en los últimos 4 siglos, atención a el gusto de aprender para la vida, el gusto de aprender para la comunidad, para sí mismo, ¿cierto? No, estudiamos por la nota, por el diploma, por el título, y esa es la traducción al lenguaje educativo de un sistema eminentemente productivista que es a todas luces totalmente insostenible, perfectamente insostenible. Entonces, tenemos un fenómeno que no es beneficioso para nada, y es el aplanamiento de las culturas, las civilizaciones, los pueblos, en eso que se llama globalización. En alemán se diría internacionalización, en francés se diría mundialización, no importa, ¿cierto? Que viene a achatar, así como se quiere achatar la curva y se quiere disminuir la curva, viene a achatar los matices, las particularidades. ¿Qué es? La vida es apasionante. La vida tiene un fundamento, sí, pero ese fundamento es plural. Y ese fundamento plural se dice de 3 maneras.
y esto no es nuevo para ninguno de nosotros, diversidad genética, diversidad biológica o natural y diversidad cultural, ¿cierto? Entonces, el hecho de que en todos los países se haya planteado la muy falsa ecuación de vida, o lo que es equivalente, salud o economía, esa es una falsa ecuación, esa es una ecuación propia de esa estructura mental que es el neoliberalismo, ¿cierto? Es el resultado justamente de eso. Nunca, nunca los estados de desarrollo alto, de desarrollo medio o desarrollo bajo, ¿cierto? Yo no creo en ese lenguaje, pero digamos es estándar allá afuera, descuidaron el cuidado del medio ambiente, del otro, de sí mismo, del conocimiento, etcétera, en función de, ¿cómo se llama? Gasto militar y de defensa, de seguridad, y, ¿cómo se llama? Una preocupación muy cortoplacista por la sostenibilidad de las empresas, ese término verdaderamente horroroso que es emprendimiento y competitividad, que se viene, ¿cómo se llama? Introduciendo en la educación a propósito de cosas como competencias, ¿cierto? Competencias argumentativas y de otro tipo. De suerte que esta es una oportunidad de aprendizaje. Y esa oportunidad de aprendizaje es desplazar el foco de los resultados hacia los procesos. Esto se dice fácilmente, pero ¿cómo se llama? Será algo más complicado implementarlo. La educación no puede estar centrada mucho más como sucedió. Y eso es lo que significa el dilema que se está planteando sobre volver a la normalidad o una nueva normalidad y cosas por el estilo. La educación no puede ya más estar centrada en elementos como notas, títulos, ¿cómo se llama? Exámenes parciales, evitar entonces plagio y copia y ese tipo de cosas. No le daremos la espalda en absoluto a esa serie de circunstancias, pero la vida es un proceso. La vida no es un estado, es un proceso, y es un proceso a muy largo plazo, fantástico, ¿cierto? Si no hacemos el aprendizaje de esto, van a suceder cosas. Quiero terminar con lo siguiente. Voy a hablar como hablan las viejitas en Colombia. Tengo entendido que hay personas de otros países que están atendiendo a esta charla en vivo, ¿cierto? En Colombia las viejitas más o menos dicen lo siguiente. Si Dios no la presta, y el supuesto que Dios es bueno, alcanzamos a ver el final de esta civilización. Como Dios es bueno, estoy en el lenguaje de las viejitas, soy optimista porque estamos, esta generación, tú y yo, Luis Guillermo, Denise, Cruz, etcétera, vamos a alcanzar a ver el final de esta civilización. Y es una circunstancia fantástica, ¿cierto? Que arroja nuevas luces, arroja luces refrescantes. Surgiría, porque el tiempo se me agota, surgiría la pregunta. 2 minutos te quedan, sí, Carlos. ¿Y cómo se llamaría? Sí, te agradezco. ¿Cómo se llamaría esa civilización? ¿Cierto? Esa es la última de las preocupaciones. Permíteme un dato de tipo histórico. La modernidad se llamó a sí misma modernidad apenas en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XVI. En el siglo XV, la modernidad no sabía que era moderna y no se llamaba a sí misma como modernidad, ¿cierto? De suerte que lo que podemos señalar es que estamos asistiendo a la muerte de una civilización y al nacimiento de otra civilización. Occidente es un bebé que nació enfermo. Y lo mejor que podemos hacer, y tiene enfermedades de tipo agudo, de tipo crónico, ¿cómo se llama? Y de tipo complejo, hablando de medicina, es una actitud piadosa. Y es mucho más y mucho mejor que el Occidente hizo contra otros pueblos y civilizaciones. Es ayudarle a morir de manera piadosa. ¿Cierto? Mientras construimos nuevos espacios, mientras sembramos nuevos horizontes, mientras nos llenamos de luces y no del desasosiego que los grandes medios de comunicación, muchos sistemas educativos y definitivamente todo el sistema comercial, industrial y financiero quiere arrojar sobre la población. De suerte que esta es una oportunidad maravillosa para mirar hacia adelante,
¿cierto? Mientras ellos están mirando el presente puro o el pasado inmediato. Nosotros debemos poder mirar hacia adelante porque la vida siempre surge fortalecida de cada crisis. Eso es el ABC de la paleontología. Ha habido 5 extinciones en masa, verosímilmente estaríamos en el curso de la 6ª extinción en masa, y de cada extinción en masa, la vida sale cada vez fortalecida. Es un motivo de optimismo y de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos haces ver que a pesar de este bebé que nació enfermo y que ha producido estas distorsiones, y en medio de las distorsiones tal vez he intentado proponer otras cosas, pero como no las ha propuesto para la vida, sino para el dinero, o lo que tú llamas también para el diploma, para el título, sino que no se ha puesto de frente la vida, se ha puesto de frente otros intereses. Y en eso llevamos siglos, con otros intereses menos la vida misma. Hemos usado la vida y no vivido la vida en profundidad. Por lo menos hemos intentado, pero no lo hemos logrado y estamos en ese futuro que nos propones para descubrir o renacer. Gracias, Carlos. Cruz, nos has invitado también tú. Estos diálogos también tienen que ver mucho, Cruz, en esto, porque nos pusimos a hablar un día y dijimos, hagamos unos diálogos con los amigos en América Latina sobre el tema de la educación, el aprendizaje. No sabíamos ni cómo ponerle el nombre, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y estamos con Denise desde Argentina, con Carlos desde aquí de Colombia, y tú estás desde Costa Rica. Entonces estamos en 3 escenarios latinoamericanos muy hermosos todos ellos. Y pues queremos oírte, Cruz, tus reflexiones, tus experiencias, tus vivencias. Gracias. Sigue, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecerles el espacio que me brindaron porque me siento muy feliz, ya iba a decir me siento honrada, no, me siento feliz de compartirlo con Denise y con Carlos, que son mi maestro y mi maestra, con los cuales he aprendido muchísimo. Y realmente los quiero mucho. Entonces es doblemente hermoso poder compartir no solo el pensamiento, sino compartir el espacio con ustedes. Gracias, Luis Guillermo, por el espacio. En primer lugar, quiero decir que esta pandemia, pienso que lo que ha llegado es a evidenciar una serie de problemas estructurales, no solo en la educación, sino, como lo decía Denise, en muchos ámbitos más. Problemas estructurales del sistema. Yo quisiera plantear algunas diferencias entre educación y aprendizaje. Me gustaría hablar la diferencia entre educación, aprendizaje y el tema de la pedagogía. ¿Qué podemos decir de esto para aclararnos un poco esos términos? Tal y como es concebida ahora la pedagogía, es una ciencia, cosa que dudo mucho, obviamente. Lo que sí entiendo mejor es que es un método para la enseñanza. De hecho, su origen etimológico es conducir al niño. En el aprendizaje no se conduce, se generan espacios para construir nuestros propios aprendizajes. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? Veamos, ¿qué hay con la educación? La educación no es un fin en sí misma, es un proceso medio de socialización. O sea, es una intervención en la formación de la ciudadanía para reproducir la sociedad. Reproducir la sociedad cuando nos parece conveniente, cuando es conveniente. Y a veces nos parece conveniente a nosotros también y lo compartimos. Pero también puede servir para transformarla. Cuando su orden es violento, injusto y depredador. A partir de otra filosofía de vida y de una pedagogía otra y de una educación otra. Los que quieren cambiar la sociedad industrial capitalista no podrán hacerlo desde la educación neocolonial que la viabilizó,
Sin embargo, no debemos cambiar la educación sin imaginar y negociar los rasgos de la otra sociedad que se quiere construir. Si la sociedad que aspiramos fuera, por ejemplo, y obviamente es a la que aspiramos, más justa, más diversa, más pacífica, más solidaria, no sería de ninguna manera posible construirla con la educación que viabilizó una sociedad injusta, desigual, violenta, egoísta y depredadora. Que parte además del sostenimiento de la globalización en curso. Y me gustaría mucho traer a Quijano, en el sentido que él plantea que es la culminación de un proceso que comenzó con la Constitución de América y la del capitalismo colonial, moderno y eurocentrado, como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de este patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza. Una construcción mental que expresa la experiencia de la dominación colonial y permea las dimensiones importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica y su eurocentrismo. De las verdades del pensamiento moderno que se ha intronizado en todos los procesos institucionales, cuya intención política es beneficiarse domesticando nuestro imaginario, pautando la mayoría de nuestras decisiones y de nuestras acciones. La pedagogía presente en nuestra educación está al servicio del sistema, con lo cual aprendemos a repetir las premisas que convienen para preservar dicho sistema. Por lo tanto, pensar se torna subversivo, porque podríamos tomar nuestras propias decisiones y ejercer nuestra autonomía con las consecuencias políticas que eso acarrea en un sistema injusto que nos afecta a la mayoría de la población mundial. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque el tema del pensar es un tema fundamental en los procesos educativos. En realidad, lo que aprendemos es a repetir bajo controles grotescos que nos infunden mucho miedo a la libertad. Por lo tanto, es imposible que podamos ejercer nuestra autonomía. Citando a de Souza, decolonialidad es, por tanto, el proceso de superación y trascendencia de la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza, imprescindible para construir otro mundo relevante. Y nuestra educación, en cambio, es fragmentada, controladora, mecanicista, lineal, y nuestros sistemas educativos están al servicio de esa propuesta globalizante. Ya mencioné antes que no podemos pensar en crear algo con lo que tenemos. Tenemos que hacer una ruptura total, como lo dijo Denise. Para realizar una decolonialidad del poder, del saber, del ser, de la naturaleza, como lo dice de Souza, un camino posible es propiciar un cambio paradigmático y construir una educación para la vida, que ya mis antecesores lo plantearon. A partir de una pedagogía decolonial que desarrolle una decolonización ontológica, epistemológica, metodológica y axiológica. Eso es absolutamente indispensable y necesario para poder formar ciudadanas y ciudadanos que pensemos creativamente y propositivamente, de manera que podamos crear un mundo biocéntrico y espiritual, para pensar en una educación que promueva la felicidad, no, como dice Carlos, que promueva esos valores de los títulos para el mercado. Todo lo que estamos haciendo con nuestra educación es en función del mercado y no del ser humano, no de la vida, no de la felicidad.
Este COVID-19 está generando unas condiciones especialmente buenas, fértiles para el miedo. Nos tienen aterrorizados y aterrorizadas. De hecho, cuando nos digan que nos van a poner un chip para controlarnos totalmente y absolutamente, para controlar nuestra salud, todos vamos a decir, sí, pongan el chip. Y no estamos viendo lo que estamos perdiendo como seres humanos autónomos, que es la libertad. En este sentido, aunque Wallerstein dice que otro mundo es posible, eso no es suficiente. Es necesario para inspirar la generación de otra sociedad que empecemos a pensarla y a diseñarla. Cuando hablo de diseñar, convoco a las personas que diseñaron en La Cocha hace muchos años en Colombia. Y les convoco a todas ustedes para que diseñemos nuestros sueños. Para llevar a la práctica estos desafíos y varios otros que podríamos presentar, es imprescindible promover en nuestra vida cotidiana los correspondientes espacios pedagógicos y trabajarlos tesoneramente desde la dimensión individual, grupal y social. En el libro de Copedagogía y Ciudadanía Planetaria proponemos, Francisco y yo, una serie de estrategias, procedimientos y actividades pedagógicas necesarias para crear y recrear día a día la nueva ética desde los principios y exigencias de la ecología y la cultura de la sostenibilidad. La generación de esa ecopedagogía y de esa ciudadanía planetaria, como cualquier otro proceso educativo, tiene que ser el resultado de un hacer cotidiano, pero con sentido. La ética será el resultado de ese proceso constructivo y de esa transformación personal. Ese camino en actitud de aprendizaje hacia una ética, otra, es fundamentalmente un desafío, porque nada más riesgoso que abrir caminos nuevos, caminos que cada uno y cada una debe transitar, y peor aún, que nadie ha transitado hasta ahora. Ese es el precio de esa dimensión dinámica, inédita, espiritual, irrepetible, sentida de ese caminar ético, que por ser ético carece, especialmente carece la ética de normas, de procedimientos y de controles. Si nos planteamos una pedagogía desde el aprendizaje, pensamos en la vida, porque aprendizaje y vida son un solo proceso. Y las condiciones del aprendizaje son condiciones intrínsecas a la vida. Por ejemplo, la autopoiesis, esa capacidad de regenerarnos permanentemente, la autoorganización, la autonomía, todos los sistemas vivos somos autónomos, la relacionalidad, somos solo en relaciones, la creatividad, obviamente, si nos estamos autogenerando permanentemente. Todos estos aspectos son intrínsecos a los sistemas vivos. Y trabajar pedagógicamente también implica jugar el juego de las relaciones significativas. O sea, eso significa buscar la armonía dentro de nosotros mismos y dentro de nosotras mismas. Eso es fundamental como condición para poder hacerlo con las otras personas. Y en esa forma le va encontrando uno sentido y congruencia a cada instante de nuestro existir. La ética es uno de los temas de los que más hablamos sin comprender sus fundamentos. Y normalmente hablan de ética y moral y son tan diferentes. La ética se construye en la preocupación por las consecuencias que tienen mis acciones sobre otras personas o sobre lo otro. Por eso lo social es un espacio ético. Las preocupaciones éticas no son en su origen normativas. La ética surge y tiene sentido en la convivencia, fundada en las acciones que constituyen al otro como legítimo otro. Esto lo estoy tomando de Maturana y Varela. De acuerdo a esto nos preguntamos, ¿y cómo vivir éticamente? Maturana responde, por el amor.
una emoción. La ética no se basa en la racionalidad, ni en normas, ni en reglamentos, como lo dije anteriormente. Se basa en la aceptación amorosa de la otredad como legítima, tomando el planteamiento de estos dos autores, en el que la presencia es legítima, esa otra edad, sin exigencias. Cruz, 2 El minuticos. amor no es un fenómeno biológico raro ni espacial, es un fenómeno biológico cotidiano. Y lo vemos permanentemente en nuestra cotidianidad, con nuestra familia, con los vecinos, con las amistades, en nuestros centros de trabajo. A veces lo que sí hemos perdido es la conexión con la naturaleza. Franz Hinkelamer, en su libro El grito del sujeto, nos propone la ética del bien común, la ética que se experimenta en el diario vivir. Y eso es difícil en un mundo absolutamente mercantilizado. Para la mayoría de los seres humanos, la planadora del mercado, como él la llama, distorsiona y con frecuencia interrumpe el normal desarrollo de la vida. El imperialismo del mercado, al violar el bien común, elige a los elegidos y condena a los perdedores, transformando la totalización del sistema social totalmente por el mercado. La ética del bien común es una postura de resistencia también y propositiva. Se trata de resistir los valores del mercado, del consumo, proponiendo esos espacios de convivencia donde se recuperan las condiciones del bien común, pues estas son producto y que no parten de leyes ni de normas. Y quiero aquí dejar muy claro que las leyes y las normas que nos atraviesan son parte del derecho positivo también, del pensamiento moderno. El bien común no tiene que ver con leyes ni con normas, tiene que ver con el corazón. Hay una cosa muy importante que esta ética nos propone, es pensar por uno mismo, por una misma, sin miedo a la libertad. Esa creo que es la única manera de ejercer una autonomía como seres vivos y poder entroncarlo con una parte política que es ejercer nuestra ciudadanía. Cosa que tampoco me gusta mucho la ciudadanía, pero ya que ha permeado todas nuestras instituciones, pues entonces, y que nos han dado ese espacio, pues ejerzamos esa ciudadanía, ejerzamos nuestros derechos políticos. Cruz, un minutico más. Ok. El precio de esa dimensión dinámica, inédita, espiritual, irrepetible, sentida en ese caminar ético, carece de normas, de procedimientos, y la tarea es concebir la emergencia de una educación otra, con una pedagogía otra, a partir de la vida, educando para ser felices. Pero, como dice el Quijote, con la OCDE, el Banco Mundial y los ministerios de educación hemos topado. Quiero hacer énfasis en que lo que hizo la pandemia fue desnudar los problemas estructurales de nuestra educación y en general del sistema. Y termino con una frase de Pablo Freire que a mí me gusta mucho. Si piensa que la educación tiene problemas, no es la educación, es el sistema. Gracias. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias por ponernos en el centro del asunto del pensar, de la libertad, del aprendizaje, de diseñar, de educación para la vida, de educación otra, de soñarnos la vida de otra manera, de la felicidad y de lo que este COVID ha desnudado. Les cuento que nos acompañan 204 personas, mujeres, hombres, de pronto hay niños o jóvenes oyendo al lado del papá y de la mamá, porque estamos en familia, todos aquí en este momento. Y nos saludan de muchas partes. Nos saludan desde Ciudad Colón, desde Rivas, Nicaragua, desde Veracruz, México, de Buenos Aires, Argentina, de Tuluá, un hermoso municipio del Valle del Cauca colombiano, y seguramente hay gente de Bogotá y de Cali, de Medellín y de las ciudades, no sé, argentinas y nicaragüenses aquí cerca del corazón nuestro.
Nos saluda también Eduardo Vargas, hablando de una nueva civilización y una nueva cultura. También Tamara Pérez nos está diciendo que la educación debería estar centrada en procesos de las personas, de los individuos, para prepararnos frente a la incertidumbre que siempre hemos huido de ella y que siempre está presente. Eso último lo agrego yo. Y creo que la gente está muy atenta e interesada en seguir esta conversación, en seguir escuchándonos, en seguir aprendiendo los unos de los otros. Denise, regálanos por favor otro rato, otros 10 minutos de tus experiencias, de tus reflexiones y de tus chifladuras, como nos decía Francisco. Francisco nos decía mucho de esas chifladuras. Por favor, prende tu micrófono. Sí, con mucho gusto. Bueno, creo que hay bastante sintonía. Me parece central en este momento, yo mencioné, y creo que en las tres intervenciones aparece esta cuestión de la productivitis. Carlos la amplió, la noción de eficiencia, podemos traer la noción de excelencia, la noción de emprendedor, todo el diccionario de la construcción neoliberal contemporánea que tiene que ver con una alucinación de autosuperación ilimitada, ¿no? Un modelo megalómano que está muy relacionado con con que haya aparecido estas últimas epidemias primero y pandemia ahora, y probablemente próximas, porque cuando los ecosistemas son disrumpidos y cuando se hace de la disrupción un credo, aparecen estas catástrofes verdaderamente planetarias. Yo no sé si soy tan optimista o no como Carlos, pero da igual. Lo que sí creo que es importante es que una de las características con las cuales permanentemente se construye este hechizo capitalista, ya sea por generar entusiasmo o por generar miedo, porque son el palo y la zanahoria históricos con los cuales nos han vendido sus productos, tiene que ver con la venta de un imaginario de futuro, de hacernos creer que el futuro va a ser esto, aquello, lo otro, o lo de más allá, o que tiene que ser aquello, esto, lo otro, lo de más allá. Y creo que una de las cosas interesantes que ha tenido esta pandemia es un cambio en la linealidad del tiempo, ¿no? Ha venido a generar otras posibilidades de pensar las temporalidades, no la captura de un tiempo único, los procesos vitales y no los movimientos maquínicos. Y esto en la educación me parece también un lugar clave. En muchos lugares la preocupación era que los chicos no pierdan las clases, que no pierdan el programa, que no pierdan los exámenes, que no pierdan... Digo, todo además en términos de perder. Entonces, quiero aprovechar estos minutos para aclarar qué estoy diciendo cuando estoy diciendo la vida. Porque lamentablemente en nuestra cultura le hemos regalado la vida a la biología. Y la biología nunca se ocupó de la vida. Se ocupó de una construcción propietaria del pensamiento de los seres vivos. Y recién ahora están emergiendo saberes que nos permiten concebir la vida de otra manera. Y cuando digo esto, digo la vida no es productiva. ¿Qué es la vida si no es productiva? Porque mucha gente queda en el vacío, nos han vendido tanto la idea de que tenemos que ser productivos y cada día más productivos, que
si no somos productivos no sabemos qué somos. Y Cruz dijo muy bien esta idea que trajeron Maturana y Varela, pero que ya de una manera muy interesante y a mi gusto a veces más interesante también traía Spinoza: la vida es poética, ¿no? Y en la poiesis, ¿no?, que paradójicamente una de las traducciones de poiesis es productividad. Y entonces tenemos que ver qué pasa. Y es cómo este sistema que Carlos llama Occidente ha aplastado la poiesis, que es creativa, que es despliegue de deseo, que es diálogo convivencial, en un modelo mecánico, adversativo y productivo, donde la productividad está determinada a priori por un conjunto de valores que se van a elegir para examinar. Por eso también es muy importante en esta transformación educativa dar cuenta que evaluar no es examinar. Y yo llamo también a la gente a trabajar y a pensar desde su experiencia, que tenemos mucha experiencia, pero que está tapada de tantos discursos absurdos que no sabemos cómo darle voz. Desde que se han inventado estas ideas de la excelencia y la calidad en el mundo empresario, todos tenemos la experiencia de que las empresas son cada vez más basura, que funcionan cada vez peor, que los bancos son una desgracia, que te pasan de un número a otro, para otro, y el trámite no se realiza nunca, y el sistema se cayó, y al mismo tiempo nos siguen vendiendo una idea de excelencia, de que las escuelas, lejos de construir situaciones de aprendizaje más potenciadores y más ligados a la vida común, han sido degradadas, desfinanciadas, que el control, como tú dices, Guillermo, ha aumentado el control de la examinación, pero no por eso ha aumentado la posibilidad de aprender. Lo que se ha exigido y lo que se sigue exigiendo es seguir estudiando para aprobar. Entonces, cuando estamos hablando de revitalizar la vida, estamos hablando de una transformación, de una cultura que ha sido absorbida por la herramienta que ella misma creó, ¿no? Yo creo que el drama Kafka lo dijo mejor que nadie en un cuento increíble que se llama La colonia penitenciaria, donde la máquina termina fagocitando a quien la crea, ¿no? Y es una buena metáfora de nuestra cultura, donde el instrumento nos fagocita. Ya hace muchísimo tiempo Iván Illich desarrolló esta idea de la convivencialidad y de construir una educación, y esto se hace todos los días, no necesitamos que nos vendan un futuro, no necesitamos convencer al ministro, no necesitamos una nueva reforma educativa, sino habitar la experiencia desde todos y cada uno de los territorios que vaya dando lugar a esto que todos sabemos hacer, porque el aprendizaje es connatural a la existencia del ser vivo. Todos los animales aprenden y desean aprender, porque de eso depende su supervivencia. Y todos saben que aprender es un modo de relación con el otro, con el mundo, con la naturaleza en la que estamos inmersos. Yo creo que ahí... Denise. Perfecto. Creo que ahí es muy importante entonces pensar una educación que potencie la vida y entender que la potenciación de la vida nunca es individual, porque no existe algo como una vida individual. La vida es siempre encuentro, la vida es siempre convivencia. Mi existencia es un límite para el otro, pero es un límite que está todo el tiempo en transformación porque nos potenciamos mutuamente. Entonces, creo que estos desafíos hoy no son hacia el futuro, sino que son un desafío cotidiano que cada quien puede empezar a
revitalizar su propia cotidianidad y la del colectivo en el que participa en todos los ambientes en los que estamos inmersos. Gracias, Denise. Bien, nos pones en consideración de la vida misma, ¿no? Y de esta linealidad que nos han puesto a vivir, pero que finalmente no es así. Y en un imaginario de futuro que tenemos que procurar repensarlo mucho. Carlos, cuéntanos qué te suscita esta conversación hasta aquí. Tienes 10 minuticos, qué bueno. No, lo que nos une ya desde un tiempo antes de este encuentro al que tú amablemente nos has invitado, pues Guillermo, es desde luego el amor de todos nosotros por la vida, la pasión por la vida. Pero quisiera, si me permites, dado que la gran sombrilla a la que nos invitaste es pensar la educación, acusar 3 errores de los cuales debemos liberarnos absolutamente. Esos 3 errores se han reforzado entre sí en la historia de Occidente y han marcado todas las formas de vida y de relacionamiento en términos educativos, epistémicos, pero también humanos y con la naturaleza. El primer error, con nombre propio, se debe a Aristóteles. Aristóteles nos hizo creer que eran necesarias las distinciones de género. Y con las distinciones de género, una cosa era la literatura, otra cosa era la prosa, otra cosa era la física, otra cosa era la matemática, y así sucesivamente. Las distinciones de género implicaron entonces jerarquías de conocimiento, y esa idea es perversa. No podemos aceptar hoy y hacia el futuro ninguna jerarquía de conocimiento. En la Edad Media la teología era la ciencia de las ciencias. En la modernidad era la física y todo el aparato físico-matemático, y podríamos ampliar la referencia. Entonces, el primer error es creer que hay distinciones de géneros, voy a decirlo con Aristóteles, literarios, que implican entonces concomitantemente la idea de que hay formas mejores de conocimiento que otras. Esa idea no se puede sostener porque afirmar que hay formas de conocimiento mejores que otras significa que hay seres humanos mejores que otros. Los que no tenemos acceso a esa forma excelsa de conocimiento somos inferiores. Los que tenemos el dominio de esas formas superiores de conocimiento podemos dominar y demás. El segundo error se debe a Descartes. Descartes, de manera perversa, introdujo una idea y es que hay que distinguir la ciencia de la filosofía. Y entonces, perdóname, yo soy científico. No, discúlpame, yo soy filósofo, ¿cierto? No tengo tiempo de justificar los argumentos ni de Aristóteles, ni de Descartes, ni el tercer momento. Ese segundo error es perfectamente grave porque nos abrió las puertas justamente a la modernidad, que es el positivismo, el pragmatismo, el utilitarismo y todo ese tipo de cosas. Si tú lo quieres, no soy particularmente afín a ese lenguaje, a las 2 culturas, a las 3 culturas y lo que tú quieras. El tercer error reforzó a los 2 anteriores y se debe a Augusto Comte. Y Augusto Comte nos hizo creer que las ciencias sociales eran distintas de las ciencias naturales. Y la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales implicó entonces, adicionalmente, la distinción entre ciencias sociales y ciencias humanas. Y si podemos radicalizarlo, entonces entre las ciencias y las humanidades, y así sucesivamente. Aristóteles, distinciones de género y jerarquías. Descartes, separación entre ciencia y filosofía. Comte, separación entre ciencias naturales y ciencias sociales y humanas. Esos 3 errores son la expresión epistémica, la expresión educativa, la expresión cultural de la más grave de las enfermedades de Occidente, que nació enfermo, ¿cierto? Y la más grave, el diagnóstico podríamos ampliarlo en otro momento, esa ecuación perversa que hace creer que el ser humano, 1, es externo a la naturaleza y 2, superior a la naturaleza. Y entonces la naturaleza se hizo para dominarla y soy yo el que digo lo que es naturaleza. Y naturaleza ayer fue el indio, ayer fue el negro,
Hoy es el indígena, hoy es la oposición o lo que tú quieras, ¿cierto? Es esa idea de separación entre la excelencia, el humanismo. Y hay muchos tipos de humanismos, ¿cierto? Está el humanismo griego, renacentista, marxista, musulmán, judío, católico, ateo y así sucesivamente. La idea a la que quiero apuntar es que cualquiera que sea el tipo de humanismo no se erosiona para nada, pero se inscribe en una expresión mucho más amplia que la comprende y la hace posible, que es la preocupación por la naturaleza. Occidente nunca supo de la naturaleza a no ser como medio o como instrumento para los bienes, intereses, necesidades del ser humano. Y eso hizo que Occidente se equivocara radicalmente. Hoy estamos asistiendo a una civilización quejumbrosa, enferma, perfectamente anquilosada, que lo sabe. Ella sabe que está muriendo. Perdóname, los diagnósticos son múltiples, desde el Foro Mundial de Davos en adelante, lo que tú quieras, ¿cierto? Las mejores mentes del mundo no vieron llegar la crisis del coronavirus. Y las mejores mentes del mundo no saben cómo salir de la crisis del coronavirus. Y eso se debe a que la estructura mental no les permitía ver esa clase de fenómenos, ¿cierto? Es esa estructura mental que piensa en términos analíticos, en términos de diferencias, de feudos, de separaciones, de fragmentaciones, uno. Y dos, esa estructura mental que nos hace creer que existen jerarquías. Y las viejitas, vuelvo a una expresión de las abuelas colombianas, ¿cierto? Las viejitas decían, mijito, hasta en el cielo hay jerarquías, ¿cierto? Hablando de querubines y arcángeles, ángeles, santos y todo ese tipo de cosas. Esa lectura es falsa y corresponde a la ecuación que es, si me permites, el núcleo mitocondrial de esta civilización que ella misma lo sabe que está feneciendo. La opción entonces es muy elemental. Nos hundimos con ella o sembramos otra civilización, ¿cierto? Hay muchos pueblos, hay muchas culturas, hay muchas comunidades y eso se llama, por ejemplo, y no puedo ser prolijo porque el tiempo ya se me está agotando, ¿cierto? Medios alternativos de comunicación, medios alternativos de educación, formas alternativas de economía y así sucesivamente que convocarían a la etnografía, convocarían a la sociología rural, convocarían a la propia educación y demás, ¿cierto? Para mostrar que estamos hace ya un tiempo, incluso sin saberlo conscientemente, pero hoy la maravilla del coronavirus es que nos permitió un lujo fantástico. Ese lujo es, pudimos detenernos en el ritmo frenético y pensar. Y nos detuvimos de los ritmos que eran ajenos a nosotros y ponderamos las cosas, tomamos distancia del acontecimiento, esto que Bertolt Brecht llamaba el distanciamiento y así sucesivamente. De suerte que quiero señalar esos tres errores, Descartes, Aristóteles y Comte, para decir que podemos liberarnos y nos estamos liberando y el mundo manifiestamente va a ser mucho mejor. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho. En esa síntesis que nos haces ver de esos tres errores que llamas y de esas limitaciones desde Aristóteles, desde Descartes y desde Comte, y cómo desde ahí podemos pensar también otra civilización y que la educación allí tiene un papel de fondo, creo yo. Cruz, por favor, nos ayudas estos 10 minutos ya cuasi finales. Hay, como les decía, gente de todas partes, también hay gente de España, imagínense, nos llegan saludos desde España, nos llegan saludos también de otras partes, de otros países. Cruz, por favor, dinos tus reflexiones y tus experiencias, por favor. El micrófono. Micrófono, Cruz. Lo olvidé, perdón. Una de las cosas que me parece que Carlos ahora hizo énfasis este momento que nos dio para pensar
Y yo quiero enfatizar eso cuando estaba planteando el tema de la emergencia de una nueva educación, de una nueva civilización, es el pensar por una misma y no estar repitiendo ni tomando las argumentaciones de lo otro o de los otros o de las otras, porque normalmente son argumentaciones que están diseminadas en nuestras redes institucionales y nosotros las repetimos. Entonces, el aprender a pensar por uno mismo, pero además una cosa que me parece fundamental, de acuerdo con una misma, porque muchas veces pensamos una cosa y hacemos otra. Y ese es un problema que me lo dijo Denise y nunca se me olvidó, muy importante en las academias, la incoherencia entre el discurso y la práctica. Una cosa es lo que dicen los profesores, lo que se estudia en la academia, y otra cosa muy lejos de eso es la práctica. Por lo tanto, yo pienso que esa educación otra tiene que eliminar una cosa muy importante que son las categorías, por ejemplo, que es uno de los pecados mortales, coincido con Carlos, las categorías. Siempre hay que meter en algún cajoncito las cosas, porque no somos capaces de tener esa mirada compleja que permita entrelazar, entramar todas las cosas para tener una mirada no completa, pero mucho más amplia de la que tenemos y la cual sí nos podría permitir lograr algunos cambios. Ese volver a la normalidad o a una nueva normalidad a mí me tiene aterrorizada. Porque yo lo que estoy pensando es que ese regresar a una nueva normalidad va a ser a la virtualidad, como dijo Denise. O sea, ahora los estudios van a ser virtuales. Imagínense que con eso es muchísimo más barato. La carga académica es mucho mayor para el profesorado. Los costos se bajan ostensiblemente en el mantenimiento de las universidades y todo, y perdemos esa relacionalidad que es la que nos permite ser. No podemos ser si no es en relaciones. Y este medio es maravilloso y tiene una serie de condiciones maravillosas, pero adolece de otras. Y nos falta el abrazo, y nos falta la caricia, y nos falta vernos a los ojos y intercambiar esa energía. Sin eso, ese proyecto no va, y ese es el que nos van a vender. Esa es la otra normalidad a la que vamos a regresar. Pero no, nosotros tenemos que pensar y confabular y conspirar para generar la emergencia de una nueva civilización donde realmente la educación sea importante, porque ese es un cuento chino, ¿verdad? O sea, siempre dicen, oye, el problema con la naturaleza, la ecología, la educación es importantísima. El tema de los derechos humanos, la educación es importantísima. Género, la educación es importantísima. Pero vean los presupuestos que tiene educación. Cuando se nombra un nuevo presidente, ¿de quién están pendientes? Del ministro de Hacienda, del ministro de Relaciones Exteriores, del de Educación ni se nombra nunca. Entonces, no es cierto. Y ahí sí, en una nueva civilización, la educación sería una parte del corazón, del centro. No quiero fragmentarlo, pero sería una parte constitutiva muy importante, donde realmente nos planteemos. No me gusta hablar de valores tampoco, pero bueno, de esa nueva ética, de esos nuevos comportamientos, de resignificar esas relaciones que nos permitan crear entramados y crear redes conversacionales que nos permitan paulatinamente ir cambiando esta cultura. Repito, ahí nos encontramos de nuevo con la OCDE, con los ministerios de educación y con el Banco Mundial, que están al servicio del Banco Mundial y de la OCDE, nuestros sistemas de educación. Por lo tanto, estamos atados de manos y atadas de manos para promover esos cambios que sí los podemos ir promoviendo en nuestros espacios pequeñitos donde nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. Ahí los podríamos proponer, pero ahí nos topamos con el tema de la evaluación en el sentido cómo la concibe el sistema actual. Creo que
he planteado mis preocupaciones fundamentales. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias. Les cuento que han estado con nosotros las personas 209. Nos cuenta Carlos también que está atento a las personas. Eso es lo principal, fíjense. No nuevo, yo creo que es el reto permanente, un reto renovado de cómo hacemos aprendizaje, hacemos educación. 213 ya me avisan que hay en esta conversación, y seguramente estas personas que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, pues creo que en gran parte bastante inquietos por esta situación, por esta realidad, que es más que un tema, es una realidad que nos está pasando, y que cómo la educación pues puede aquí hacer su presencia y su aporte. Sabemos que hay otros aspectos de la vida, pero esta dimensión educativa, este escenario de la educación formal, no formal, como lo han dividido muchas veces odiosamente, además, que Carlos nos hace caer en cuenta de esas jerarquías y divisiones. Y estos problemas, digamos, de la productividad que Denise también nos pone muy de frente, y cómo ese productivismo nos ha hecho distorsionar muchas cosas, pero también Cruz nos hace ese énfasis en el ser en relación y esa presencialidad frente a las ventajas también que tiene la virtualidad, pero que posiblemente es un falso dilema, también como la economía y la salud, posiblemente. Habría que pensarlo y vivirlo, a ver cómo lo desatamos. Pues les queremos agradecer a todas y todos los que han estado aquí presentes en esta conversación, que no pretendía agotar nada, porque esto tiene su sabor de no agotable, afortunadamente, porque cuando las cosas se agotan, se mueren, posiblemente también. Muchas gracias, Denise, desde Argentina, esta tierra querida del tango y que nos hace vivir también con tu mate ahí al fondo y tus cuadros y tus libros. Muy hermosa, gracias. Carlitos, muchas gracias también, tus síntesis y tus maneras de hacernos pensar. Y Cruz, nuestra querida hospedadora de la vida. Cuando llega uno a tu casa, uno se siente bien hospedado por ese afecto y por esta lucha que hemos llevado por muchos años. A todas y todos, muchas gracias, muy amables, y bueno, nos seguimos relacionando y nos seguimos viendo, y seguimos construyendo estos retos de la vida, que son los que nos hacen precisamente apostarle a mejores condiciones, a la justicia, al pensar, a la libertad. Muchas gracias. Salimos del aire ya. Juan José.